Bueno, ahora sí me confirman si el ministro Gabriel Martínez lo tenemos en interno. Correcto, ahora sí lo veo. Ministro Gabriel Martínez, muy buenos días. Ahora sí, qué gusto. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted, ministro, muchas gracias. Bueno, vamos con un temita que me han informado y es que Ecuador participará en este nuevo proyecto denominado Green Voyage 2050, organizado por la Organización Marítima Internacional. Es un proyecto noruego. ¿De qué va esto, ministro? Bueno, sí, hemos aplicado a este proyecto que es organizado por la Organización Marítima Internacional, la OMI, y que prácticamente está orientado a reducir las emisiones de carbono en el sector portuario, en las navegaciones. Y como subsecretaría se aplicó para ver cómo en Galápagos podemos justamente medir y reducir el impacto que tienen los buques cruceros que llegan a las islas y que obviamente tienen emisiones de carbono dentro de un ecosistema controlado y cómo podemos ir reduciéndolas para tener un ambiente mucho mejor, más amigable con el ecosistema y de esta forma pues ir transformando realmente a las Islas Galápagos pues en un ambiente completamente amigable para tener pues un ecosistema más saludable. Esto significa que todos los barcos que entren a Galápagos no deberían tener combustible fósil, eso es lo que establece el proyecto, ¿no? La idea es buscar optimización en los motores. Todavía no hay pues sistemas que puedan reemplazar a los combustibles fósiles en el sistema marítimo, eso estamos muy lejos de eso. Pero lo que sí tenemos que precautelar es que las emisiones sean las mínimas posibles, que hagan eficiencias en el consumo de combustible para justamente reducirlas. Y la idea es poder trabajar para que justamente exigir, ¿no? Ir exigiendo con el tiempo que las embarcaciones pues tengan motores más eficientes en el consumo de estos combustibles. Ministro, cambiando ya de temas de la coyuntura, usted ya pues se ha enfrentado al tema de tomar la situación del Hospital Pedernales y a esta hora con todas las negociaciones y todas las situaciones jurídicas que se ha enfrentado, ¿podemos decirle a los manavitas que Pedernales tendrá su hospital en un año? Por supuesto, nuestro compromiso está firme, ya se hizo la invitación a la compañía china, se está trabajando en la propuesta de ellos que deben de presentarla, me parece que hoy o mañana. Después se revisa esta propuesta y se procede a una adjudicación y luego firma el contrato como lo habíamos planificado en las primeras semanas del mes de noviembre. Todo esto ha partido obviamente de una serie de complicaciones que ha tenido este hospital después de los eventos pues, que ocurrieron en junio pasado, en mayo pasado, y que lamentablemente en la parte judicial no se han tenido las respuestas esperadas, ¿no? Se le otorgó una medida cautelar a la compañía de seguros para que no pague la póliza, no pague completa la póliza de buen uso de anticipo. Cuando se compareció al juicio de lavado de activos y se solicitó la devolución de fondos, no fue así, se pasaron a una cuenta de inmobiliar en donde están como custodia, significa eso que no podemos usar esa liquidez, pero el gobierno nacional había tenido muy claramente opciones. Y una de estas opciones fue justamente aplicar un saldo de crédito de una línea china con el China Development Bank. Entonces, al usar esta porción de esa línea de crédito, que es una línea mucho más grande, en la cual se han aplicado varios proyectos, incluso como MTOP estamos usando esa línea para la construcción del paso lateral en Guaranda, para la construcción de 4 puentes en Zamora, para la construcción del acceso al hospital de Monte Sinaí, a la entrada a Monte Sinaí, todas obras del gobierno nacional, utilizando esa misma línea de crédito. Y el MTOP lo que decidió fue apliquemos esta línea, obtengamos de ahí los fondos, las certificaciones, y eso está caminando bien. Nuestro objetivo firmar en noviembre y de acuerdo al plazo contractual serían 360 días, o sea que en noviembre del 2021 ya se contaría con esa facilidad hospitalaria, mientras también trabajamos en la compra y adquisición de los equipos para el hospital. ¿El equipamiento también está dentro de lo presupuestado por ustedes? Claro, como un valor adicional de 2.5 millones, que también está financiado por la misma línea de crédito y que también se está haciendo ya el proceso contractual. De ahí estamos
trabajando en las especificaciones de esto de aquí, es algo que tiene que coordinarse con el Ministerio de Salud, obviamente, pero lo importante es que los fondos están procurados y eso nos permite tener la seguridad de que los contratos se van a ejecutar. Ministro, una de las obras que ha esperado por muchísimos años las provincias de Guayas y El Oro, sobre todo quienes se dedican a la actividad agrícola y sobre todo acuícola en esa zona, es la ampliación de la vía que conduce entre los puertos, el puerto marítimo y puerto Bolívar, porque por ahí sale la mayoría de la fruta exportable para el mundo. Hay este tramo Naranjal-Tenguel que entiendo son una inversión de casi 260 millones de dólares para ampliar por fin esta vía a 4 carriles y tener una verdadera autopista que nos conduzca entre Guayaquil y Machala en menos de 3 horas. Hoy se hace un poquito más por el tráfico. Mire, este es un proyecto integral que el gobierno ha logrado desarrollar en base a 2 concesiones. La que firmamos hace 2 semanas, la Naranjal-Tenguel, es una inversión de 260 millones de dólares a lo largo de los 30 años de concesión. La inversión inicial, que es, porque ya los 260 millones de dólares incluyen los mantenimientos periódicos, rutinarios, la inversión inicial, que es 120 millones de dólares, 100 millones de dólares invierte el privado, 20 millones de dólares aporta el Estado, entonces en una relación de 83% pone el privado, 17% solamente el público. Con esta inversión se va a poder ampliar la vía y construir el paso lateral de Naranjal. Y esta vía se conecta con el tramo que va desde Tenguel hasta Huaquillas, que es otra concesión de un proceso que viene parado desde el 2016 y que nosotros reactivamos el año pasado, en el cual también se están ampliando a 4 carriles la vía, pero incluye un paso lateral en Ponce Enríquez, en el Guabo. De esta manera, la conectividad entre Guayaquil y Machala va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más segura, va a crear unos ahorros importantes en el tiempo de desplazamiento, en la agilidad con la que puedan llegar los productos, y esto es beneficioso para todos. Se genera una obra pública que crea trabajos, que crea una reactivación de la producción, con créditos que traen desde afuera internacionalmente estos concesionarios, pero adicionalmente para el sector de transporte le permite reducir sus tiempos de movilización y esto significa la posibilidad de generar más ingresos con el tiempo que van a poder rescatar. Entonces, estos son una deuda de muchísimo tiempo. El gobierno nacional, por la situación fiscal, no hubiera podido haberlo hecho con fondos públicos. Sin embargo, eso no es razón para nosotros dejar de actuar. Hemos buscado en el sector privado un elemento complementario para poder sacar estos proyectos adelante y así hemos logrado sacar no solamente estas 2 concesiones que unen a Machala con Guayaquil, sino también concesiones en Santo Domingo a Buena Fe y en Chongón a Salinas, que están ahorita justamente funcionando y permitiendo tener mejores vías a pesar de la situación crítica que tenemos como nación en este momento. Aquí aplica entonces el concepto de la APP, esta alianza público-privada, en este caso puntual. Correcto, son alianzas público-privadas que en la modalidad de contratación de concesión, pero y esto lo hemos demostrado en algunos sectores. Usted ve cómo el sector portuario se está fortaleciendo, en el mismo Puerto Bolívar que está concesionado a Gilport, hace pocas semanas anunció también la construcción del muelle número 6 con 176 millones de dólares de inversión privada. Entonces estamos hablando de que en El Oro fortaleciéndose mucho y la conexión con Guayas también fortaleciéndose mucho. Adicionalmente a esto tenemos en concurso, por ejemplo, la concesión de la vía Cuenca-Sogues-Viblía en la vía rápida y la construcción del acceso sur a Cuenca, con una inversión privada de 240 millones de dólares. Entonces, cuando tenemos un presupuesto el más limitado de los últimos 10 años para el MTOP, hemos pasado en el gobierno pasado de promedios de 1.000 millones de dólares de presupuesto a 250 millones de presupuesto. La única forma de tener un modelo viable, de tener un modelo que consiga resultados es atrayendo al sector privado, permitiéndole invertir y justamente lo que nosotros logremos ahorrar también como ministerio, porque ya no tenemos que invertir en estas vías delegadas, nos va a permitir atender a vías de menor tráfico, pero de igual importancia
social, de que son de responsabilidad social poder ejecutarlas, porque obviamente conectan a pequeñas comunidades que también necesitan sacar sus productos, y de esta manera logramos un modelo solidario, entregar al sector privado aquellas vías que son rentables para poder ejecutarlas en ese sentido, y lograr ahorros e incluso canons que nos puedan permitir invertir en vialidad menor, que obviamente es necesaria para el desarrollo de todas las comunidades. Además que con la participación de la empresa privada hay una reactivación del empleo en la construcción, que es uno de los motores más rápidos para dinamizar precisamente eso, el empleo. Ministro, hace pocos días veíamos que definitivamente colapsó el puente que une la vía Baeza-Lago Agrio. Es un problema de la erosión que, bueno, creo que sorprendió a todos y que ha generado muchísimos problemas, sobre todo por el transporte de petróleo, CP, e incluso también con un eventual daño a una de las empresas o proyectos hidroeléctricos más importantes como el Coca-Codo. Pero ustedes ya habían anticipado en julio una vía alterna que de alguna otra manera permitía no interrumpir la vía de bienes, la movilización de bienes y mercancías y transporte en general. Sí, nosotros cuando comienza el evento del río Coca, que nace con el colapso de la cascada San Rafael, es importante tener en cuenta este hecho, porque es el colapso de la cascada la que incrementa el caudal en el río Coca de manera vertiginosa, de manera intensa, casi 7 veces el caudal normal que tenía el río, y esto provoca pues la erosión regresiva de manera muy agresiva. Nosotros cuando sucede este evento comenzamos a planificar estas variantes, y afortunadamente el puente que acaba de colapsar, que es sobre el río Montana, que el río Montana es un afluente del río Coca, tuvimos ya diseñada y en ejecución y en funcionamiento una variante de tal forma en que en ningún momento se rompió la conectividad. Nosotros ya hemos construido en el sector del Reventador, en donde están pasando esta situación, 2 variantes para poder evitar que se rompa la conectividad, y realmente lo hemos logrado de manera muy positiva. Ahora estamos trabajando en una tercera variante, porque la erosión nuevamente se ha acercado ya a unos 100 metros de la carretera, y eso supone que podríamos también tener en riesgo este otro tramo. Pero al final del día, la solución definitiva, que es en algo que estamos trabajando justamente en la contratación ya, será una vía mucho más pegada, mucho más cercana al talud que está en esa zona, para justamente evitar el acercamiento del río por más de que se siga erosionando. Entonces, estamos trabajando de manera muy proactiva, por decirlo, no solamente reactiva en esto, y eso ha permitido que en ningún momento se quede sin comunicación y sin conexión las provincias del Napo y Sucumbíos, y principalmente para Sucumbíos, que tiene que cruzar por Napo para poder llegar aquí. Ministro, estoy con el tiempo, pero le quiero agradecer sus explicaciones y además estas buenas noticias que nos da en estos temas viales y también lo que tiene que ver con la ampliación de vías, como la Naranjal-Teneguer. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, buenos días. El titular de la cartera de Obras Públicas y Transporte, Gabriel Martínez, 7:27.